Cuando diga qué, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos una vez más a la emisión de nuestro programa Creyéndole a Dios. Es siempre nuestra invitación y el motivo de este programa es poder tornar nuestros corazones a eso, a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a creerle a la Biblia, a creerle cada una de las cosas que allí nos dice. Pues en su palabra nosotros encontramos mandamientos, ordenanzas de Dios. Encontramos la conducta, encontramos el orden, encontramos la doctrina, las enseñanzas, los requisitos. Es en la Biblia donde conocemos a Dios, conocemos de su naturaleza, conocemos de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder. Conocemos a Dios, conocemos su ser, su esencia. Conocemos de sus promesas, que son tantas. Conocemos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es único, lleno de gracia, lleno de verdad. Es la única verdad. Es aquí donde nosotros aprendemos, es creerle a Dios. Tenemos que decirle, no es muchas cosas, dice el hombre, pero la misma Biblia dice que toda palabra de hombre sea mentira, pero la palabra de Dios sea verdad. Es la única verdad. Aquí no hay otra verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Él es todo. Él es el único camino, no hay otro camino. Él es la verdad, no hay otra verdad. La verdad no está enmarcada en una religión, en una denominación, en una organización religiosa. La verdad es la palabra. Es el Señor Jesucristo. No se trata de pertenecer simplemente a la iglesia, que eso está bien. Pero lo que interesa es la verdad. Lo que tenemos que creer es a la verdad. Y la única verdad la tiene Él. La única verdad la tiene la Biblia. La religión dice muchas cosas. Los hombres dicen muchas cosas. Cada iglesia, cada organización tiene su propia doctrina, tiene su propia interpretación de las Escrituras, basado seguramente en un estudio y en un concepto teológico. Interpretan, le quitan, le añaden. Eso es lo que son las religiones. Si todos le creyeran a la verdad como está escrita, la Biblia como está escrita, entonces no habrían tantos, habría una sola. Pero cada uno tiene su propia doctrina, su propio concepto, su propia interpretación. Si tomamos un tema, cada uno nos va a hablar de acuerdo a la doctrina de su iglesia. Si hablamos del bautismo, el uno tiene una respuesta, un concepto, y el otro tiene otra, y el otro tiene otra, y así. Si tomamos una cosa de la Biblia, cada uno va a decir de acuerdo a la enseñanza de su iglesia, de acuerdo a la doctrina de su iglesia, a la doctrina de su denominación. Por eso nuestro programa es creámosle a Dios, llamándonos a no creerle al hombre. Usted no me tiene que creer a mí. Yo podría engañarle, soy un hombre. Yo podría estar trayendo aquí mi propio concepto, mi propia interpretación.
Pero la misma Escritura dice que no le podemos cambiar ni la forma de las palabras. Podemos cambiarle la esencia de las palabras. No podemos quitarle ni una, dice la Biblia, ni una tilde, ni una coma. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia, es toda la Biblia, no es parte, es toda la Biblia. Porque si la Biblia es, la verdad es toda, no es una parte nomás y otra no. O es toda o no, o toda es verdad, o toda es falsa. Pero si le creemos, tal como dice la Escritura, tal como está escrito. Eso dice la Biblia. Tenemos que creerle tal como está escrito. Eso dicen las Escrituras. El Señor Jesús nos dijo, escudriñar las Escrituras. Con eso debería ser suficiente para nosotros. Escudriñad las Escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La vida eterna está en la palabra. La vida eterna está en las Escrituras. También dijo el Señor Jesús, el que creyera en mí, como dicen las Escrituras. Entonces no es como dice el uno, como dice el otro, porque cada uno tiene su concepto de él. Le pregunta al uno, para usted quién es el Señor Jesús, le va a dar una respuesta, y le pregunta al otro y le va a dar otra respuesta. De grandes temas de la Biblia, precisamente hemos estado estudiando, repasando, leyendo qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Gran tema. La Biblia habla del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y hemos estado hablando de eso. ¿Qué es? Bueno, ya hemos dicho algunas de las cosas que el Espíritu Santo es, que es una promesa, que es un consolador, que es un maestro, que es un guía, que es un poder, que es una seguridad, que es un revelador, que es un abogado, que es un inspirador, que es uno que da testimonio, que es Cristo mismo. Y seguramente mil cosas más, que es la palabra, el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, antes de que lo recibieran, la promesa dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no tenían ese poder. ¿A dónde lo recibieron? Ahí en el capítulo 2. Recibieron el Espíritu Santo. Entonces, lo que recibieron fue poder. ¿Poder para qué? Vamos a ver lo que produjo. Porque ahí nos vamos, nosotros lo hemos dicho, si ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a saber para qué es el Espíritu Santo? Porque ese es el otro tema. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Entender para qué. ¿Para qué fue dado? Leímos que desde el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 26, Ezequiel, capítulo 18, verso 26, dice, os daré un corazón nuevo. Dios tendría que cambiar ese corazón. Y ese es el proceso para recibir el Espíritu Santo. Un cambio de corazón. Tiene que ser cambiado el corazón. Porque con el corazón que tenemos, para empezar, es un corazón incrédulo. Un corazón que ama las cosas del mundo. Las diversiones del mundo, las modas del mundo. Es un corazón que no cree. Un corazón seguramente religioso. Un corazón malo. Entonces él dije, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese no es el Espíritu Santo, es un espíritu nuevo, cambiar ese espíritu con el cual nacemos. También nacemos con un espíritu de maldad. El niño nace diciendo mentiras, de ahí chiquitico, apenas empieza a hablar ya está diciendo mentiras. Espíritu rebelde, un espíritu del mundo.
que querrás las cosas del mundo, que querrás abrazar es el pecado. Ese espíritu no nace creyendo a Dios y con el deseo de adorar a Dios y digamos así buscar una iglesia y buscar de Dios, ¿no? Es un espíritu mundano. Por eso tenía que ser cambiado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el verso 27, y pondré dentro de vosotros, mi espíritu, es otro. Cambiará ese espíritu nuestro, cambiará ese corazón nuestro, pondrá un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ahora sí, pondré mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es diferente. Ahora sí, después de que ha sido cambiado el corazón, de que ha sido cambiado el espíritu y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? Es que con ese otro corazón y con ese otro espíritu no vamos a guardar los mandamientos, ni sus preceptos, ni siquiera vamos a creer lo que la palabra dice. Puede creer a una religión, con ese espíritu viejo y ese corazón viejo puede hacerse miembro de una religión y hacerse buena persona, hacerse un buen esposo, hacerse una buena esposa y dejar el cigarrillo tal vez y bueno, dejar de beber. Pero todavía no creerle a toda la palabra. Creerle a la interpretación de la iglesia, de la religión. Y aun cuando lea con ese espíritu, cuando lea las escrituras, cuando no cuadre con la doctrina de su iglesia, o lo que enseña su pastor o algo, entonces no va a creer, va a rechazar, va a decir que así no es, va a decir que eso fue para otro tiempo. Porque todavía no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará que le crea a la palabra, que le diga amén a todo lo que está escrito. El Espíritu Santo hará que pueda guardar sus mandamientos. O sea que, como es un poder, ¿poder para qué? Para poder vivir lo que la palabra dice. Un poder para vivir lo que la palabra dice. No es poder para sanar a los enfermos. No es poder para hacer milagros. La misma Biblia dice que un hombre puede hacer milagros y puede orar por los enfermos y ser sanados y puede tener una fe para eso, pero todavía no tener el Espíritu Santo. Sí, he probado que muchos manifiestan milagros, señales, dones, hablan en lenguas, todo. Mas sin embargo no le creen a toda la palabra. Y ni viven toda la palabra. Todavía están en las cosas del mundo, en las diversiones del mundo. De ellos hasta en pecado. Y pueden predicar y muy bueno, muy bonito, pero casados 2 o 3 veces o viviendo en adulterio. Pero cuando es el Espíritu Santo, como es Cristo mismo, no dijo el apóstol Pablo, entonces, mientras no lo tenía, él dijo, el mal que no quiero hacer lo hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, por más que me esfuerce, por más que trate. Todavía un espíritu carnal, todavía estoy en la carne. Hasta que un día dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Espíritu Santo en él. Entonces ahora sí fue otra cosa, ahora sí fue diferente. Ahora sí estaba el Espíritu Santo en él, que es Dios mismo. Dice la Biblia que Dios es amor, entonces ya estaba ese Dios, el amor. Por eso el apóstol Pablo dijo, puede hablar en lenguas y puede tener fe para mover montañas,
todo lo que quieran, para sanar enfermos, para hacer milagros. Pero si no tiene amor, o sea, si no tiene a Dios, o sea, si no tiene el Espíritu Santo, o sea, si no tiene a Cristo en el corazón, dijo, no es nada. Nada soy. Nada tengo. Por más que manifieste todo eso. Habla lenguas angelicales, todo lo que quiera. Pero nada es. Se queda. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Dijimos que, siendo que el Espíritu Santo es un sello también. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, Efesios 4:30. O sea que el Espíritu Santo es un sello. Ese sello para iniciar la caminata. Y un sello también para terminar la caminata. El Espíritu Santo es un sello. En la Biblia nos habla del sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Como también nos habla de la marca de la bestia. Es como un sello, una identificación. Y de hecho, es el Espíritu Santo, que es tipo de la circuncisión allá, lo hemos hablado, tipo de la circuncisión allá, desde los días de Abraham. Que Dios le dio esa señal a Abraham, la señal de la circuncisión. Y el Espíritu Santo es esa señal. ¿Y qué era lo que hacía esa señal? Pues era una identificación. Identificaba al verdadero israelita, porque tenía la circuncisión. Y el Espíritu Santo identifica al verdadero cristiano, identifica al verdadero creyente. Entonces hay muchos miembros de iglesia, cientos, millones tal vez, miembros de iglesia. Esta es la iglesia, 1000, 10,000. Pero ¿cuántos tienen esa identificación? ¿Cuántos realmente tienen ese sello del Espíritu Santo? Dice, nos habla la Biblia ahí también en el libro de Ezequiel, encontramos que nos dice que había ese varón que tenía, también en el libro de Ezequiel 9, ese varón que estaba vestido de lino fino, que representa la palabra. Y este varón de lino fino que tenía un tintero allí colgado, tintero, ¿no? Con tinta, una pluma. Y es que era como el ángel sellador, porque él venía sellando a todos aquellos, dice la Biblia, a todos aquellos que clamaban, que gemían contra las abominaciones que se cometían en la ciudad. Hechos capítulo 9. Entonces, ¿qué era lo que hacía ese sello? ¿Qué era lo que hacía el Espíritu Santo? Lo hace que clame contra el pecado. Lo hace que clame contra todas las abominaciones que se cometen en la ciudad. Hay capítulos completos que nos habla de abominaciones. Antiguo y Nuevo Testamento, abominaciones. Abominación esa que va, Deuteronomio 22:5, que la mujer se ponga ropa de hombre y que el hombre se ponga ropa de mujer. El Espíritu Santo va a clamar contra eso. Está todo abominaciones. ¿Qué es abominación? El diccionario dirá que es algo detestable, lo que detesta a Dios. Lo que es contrario a Dios, lo que es contrario a la palabra, lo que es contrario a la santidad de Dios. Es que es contrario al Espíritu Santo.
lo que es contrario a lo que dice la Biblia. Abominable. Entonces clamarán contra eso, contra el pecado. Clamarán contra la manera indecente que visten las mujeres hoy día. Y los hombres también. Clamarán contra la ciudad y el pueblo de tantas cosas que hay que son contra Dios y su palabra. Clamará contra la inmundicia. Clamará contra la incredulidad. El Espíritu Santo no estará predicando para tener llena la iglesia o para traer más y más miembros a la iglesia, hacerse popular el predicador o para que haya más dinero en la iglesia. No. Él clamará contra el pecado. Gústele a quien le guste. Enójese quien se enoje. Él clamará contra todo lo que no es Dios, todo lo que no es la palabra. La religión no es la palabra. Todo aquello que es contrario a lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo clamará contra eso. También en la Biblia nos encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7:2, la marca, que es la marca de la bestia. La bestia allí, símbolo, es un poder. Y si lo estudiamos, bueno, estudiar la marca de la bestia. Es un tema. ¿Cuál es la bestia? ¿Cuál es la imagen de la bestia de Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué representa una? Esa bestia que estaba allí y esa imagen de la bestia que nos habla ahí. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el nombre de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Cuál es el nombre de la bestia? ¿Cuál es esa bestia? Que es un poder triple, que es un poder religioso, poder demoníaco, un poder religioso, está lleno de abominaciones, dice la Biblia. Apocalipsis 17 está llena de abominaciones, llena de nombres blasfemos. Un nombre blasfemo es identificarnos como cristianos y no lo somos. Identificarnos como la iglesia de Dios y no lo somos. Es una abominación. Decir que esta es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo, mas sin embargo con tantas cosas que el Señor Jesucristo no enseñó, con tantas cosas que no enseñan que el Señor Jesucristo sí enseñó. Está llena de nombres blasfemos. Iglesia de Jesucristo, muy bonito. La puerta del cielo, llena de abominaciones. Las mujeres con pantalones, cortándose el cabello, pintándose, predicando en el púlpito, todo es contrario a la Biblia. Y la llaman la puerta del cielo. La iglesia de Jesucristo. Y bueno, y todos nombres, todos. La santa iglesia, cuando no tiene nada de santa. La infabilidad del hombre, que es la cabeza de esa iglesia, contrario a la Biblia. La cabeza de la iglesia es Cristo, dice la Biblia. El apóstol Pablo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y no hay otra cabeza de la iglesia. Y hoy la iglesia es su cuerpo. Y la cabeza es la que manda el cuerpo. Es la que mueve el cuerpo. Entonces Cristo es el que mueve a su iglesia, la que dirige a su iglesia. Es lo que dice la Biblia. Citamos aquí las Escrituras porque es la palabra. ¿Para qué fue el Espíritu Santo? Hasta para poder hablar.
Porque vimos que el Espíritu Santo es un maestro, porque nos dice que Él vendrá y nos enseñará todas las cosas, nos recordará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es un maestro que nos enseña todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en la Biblia, las que están en su palabra. Nos recordará todo lo que Él os ha dicho, el Señor Jesús. Juan 16. Se puede encontrar desde Juan capítulo 14, 15, 16 sobre el Espíritu Santo. También entonces es uno que nos recuerda todas las enseñanzas del Señor Jesús. No solo las que Él dio presentemente, sino que las que dio también a través de su iglesia, sus apóstoles, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Santiago, a través de cada uno de ellos. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, lo que yo recibí del Señor, eso es lo que os he enseñado. Él no enseñó ninguna cosa propia, suya, sino lo que recibió del Señor. Entonces Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. Él enseñó el bautismo, Él enseñó la Santa Cena, Él enseñó el lavatorio de pies como una ordenanza y la dio como mandamiento, como deber, como requisito, dice la Biblia, guardar esas ordenanzas. La Santa Cena, el lavatorio de pies, el bautismo en agua y todas las enseñanzas que Él nos dejó, que Él nos enseñó. Ahí están los evangelios, enseñanzas en las epístolas de los apóstoles. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Oiga, no traería nada nuevo, nada. No dice que nos traería algo nuevo, dijo que nos recordará todas las cosas. Entonces nos va a recordar toda esta Biblia, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todas sus promesas. Nos va a recordar todo lo que dice la Biblia. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Si no se tiene el Espíritu Santo, pues no va a tener todas las cosas. No va a creer en el bautismo como dice la Biblia. No va a creer en la Santa Cena como dice la Biblia. No va a creer en el lavatorio de pies como dice la Biblia. No va a creer que es una abominación a la mujer cortarse el cabello. No lo va a creer, aunque lo diga la Biblia. Dice la Escritura que es una deshonra que la mujer se corte el cabello. Eso dice la Biblia. O sea, una deshonra, es una deshonrada. Como también es una deshonra que el hombre se lo deje crecer. Así dice la Biblia. Pero si tiene el Espíritu Santo, Él nos va a recordar eso. Ahí está, Él lo dijo. Él lo enseñó. El Espíritu Santo lo recordará. Porque dice que estos hombres, ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Significa eso, que era el Espíritu Santo en ellos el que hablaba. El Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Santiago, a través de cada uno de ellos, a través de los profetas. Nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas. Preguntamos a la denominación qué es el Espíritu Santo, nos va a decir otra cosa. Pero estamos aquí estudiando lo que dice la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Y también nos dice cómo recibir el Espíritu Santo. Porque primeramente hay que saber qué es, para qué fue dado
para saber cómo se recibe. Y cuarta, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor Jesucristo les bendiga en nuestra oración, que conceda a cada uno conforme a su oración, conforme a su clamor, conforme a su necesidad. Que Dios, que hizo la promesa de escuchar nuestra oración y responder, si está enfermo, crea, Él hizo la promesa, que si está enfermo Él lo sana, Él es nuestro sanador. Si tiene una necesidad física, material, Él prometió proveer para todas nuestras necesidades. Que así sea con cada uno. La invitación para el próximo sábado, a la misma hora, 10 de la mañana. Que Dios les bendiga.